Bienvenidos a Aprendiendo a Amar a México. Hoy recorreremos Yucatán. ¿Saben ustedes por qué se llama Yucatán? Se dice que cuando los españoles llegaron allá al lugar y preguntaban cómo se llama aquí, los habitantes contestaban Yucatán, que en lengua maya significa oye cómo hablan, y los españoles creían que decían Yucatán. Yucatán, un destacado estado de la República por su naturaleza y agradable clima cálido húmedo, además de la rica herencia cultural de la época prehispánica. De ahí que el cantautor español Joaquín Sabina lo mencionara. Nunca tiré la toalla, siempre soñé frecuentar la Mérida de los mayas de Uxmal a Chichén Itzá. Su capital, Mérida, fue fundada sobre las edificaciones de la antigua ciudad maya de Teljo, que poco a poco desapareció hasta convertirse en una ciudad colonial. Así que recorrer el centro histórico es un vistazo a la historia. Desde su plaza grande se vislumbran los distintos espacios de Mérida como museos, teatros o iglesias. También pueden pasear por algunos de sus pueblos mágicos como Izamal, conocido como la ciudad de los guerreros, en la que se observan varios templos y pirámides con influencia maya. Quédense en Aprendiendo a Amar a México. Imagina un lugar en el que hace más de 65 millones de años ocurrió un acontecimiento que cambió a todo nuestro planeta. Imagina un cráter de más de 180 kilómetros de diámetro y que es uno de los 3 cráteres de impacto de mayor tamaño de los que hay registro en la Tierra. Imagina una península que lentamente surgió del mar hasta conformar el territorio más joven de México. Bien, pues ese cráter es el de Chicxulub. Y esa península está en el sureste de nuestro país. Ahora imagina una hoja en blanco. Una hoja a la que le puedes ir dibujando caminos, construcciones milenarias, pueblos místicos, cenotes, pirámides y playas. Una hoja que se comenzó a colorear hace muchísimos años y que hoy es Yucatán. El lugar en el que vivimos 2 millones de habitantes. Una hoja con 106 municipios, con nombres que van desde la letra A, como Abalá, hasta la Y de Yobaín. Y en cada uno de estos municipios, las familias se dedican a distintas actividades como son la pesca, la agricultura, la ganadería, las artesanías, la industria o el turismo, entre muchas otras. Dependiendo de la región, vocaciones y recursos naturales. Una tierra en la que conviven la lengua maya y el español, lo que ha dado pie a una mezcla cultural que se puede apreciar en nuestras fiestas, en la forma en la que hablamos, vestimos y también en lo que comemos. Nuestros platillos son muestra de identidad de lo que somos y lo que hacemos. Lo que comes en casa de tus abuelos o en las fiestas de tu localidad es una carta de presentación de Yucatán. Por eso, platillos como la cochinita pibil, papazules, panuchos, cocitos, queso relleno o el pokchuk también están presentes en otras partes de la península, de México y en otros países.
Nuestra gastronomía es patrimonio cultural y motivo de orgullo para todas y todos los yucatecos. La ciudad de Mérida es la ciudad capital del estado y fue fundada el 6 de enero de 1542 sobre los vestigios de la antigua ciudad maya llamada To, que se encontraba virtualmente deshabitada cuando los españoles conquistaron la península de Yucatán. La ciudad tiene una población de más de 800,000 habitantes y es el centro neurálgico de la denominada zona metropolitana, en la que se encuentran conurbados 5 municipios de Yucatán y que alberga a una población de 957,883 habitantes. En los años 2000 y 2017, Mérida fue nombrada Capital Americana de la Cultura, con lo cual se convirtió en la primera ciudad en recibir 2 veces ese reconocimiento. Y es que en el tema cultural, Mérida tiene muchos logros de los cuales sentirse orgullosa. En particular, la preservación del uso de la lengua maya en muchos de sus pobladores, su alto nivel educativo, con un índice de alfabetización cercano al 100%, y la presencia de la Universidad Autónoma de Yucatán, una de las 5 mejores del país y de las 100 más destacadas del continente, así como la presencia de decenas de museos, haciendas y sitios arqueológicos y coloniales, así como por ser la casa de la trova yucateca y de la Orquesta Sinfónica del Estado. Entre los teatros, destaca el José Peón Contreras. Es el escenario teatral más antiguo de Mérida y lleva ese nombre en honor al dramaturgo y escritor mexicano nacido en Yucatán en 1847. Recientemente, a la oferta cultural de la capital yucateca se incorporó el Palacio de la Música, el cual fue inaugurado el 25 de junio de 2018 y que también se encuentra en el Centro Histórico de Mérida, con el objetivo de preservar y difundir el patrimonio musical de Yucatán y de todo México. En ese lugar ya se han presentado varios de los artistas más reconocidos, entre los que destacan la Orquesta Típica Yucalpetén, que fue fundada por el sinfonista yucateco Daniel Ayala Pérez en 1942, y desde entonces es considerada la máxima institución musical vernácula en Yucatán. Hoy está bajo la batuta del maestro Pedro Carlos Herrera, y entre las canciones que interpreta en su repertorio se encuentra Caminante del Mayab, una de las más conocidas y populares del repertorio de la Típica Yucalpetén, una obra de Antonio Mediz Bolio y que hiciera popular el intérprete yucateco Guti Cárdenas.
En Mérida, nuestra capital, además de edificios como la primera catedral construida en tierra firme en todo el continente, destaca su avenida más emblemática, el Paseo Montejo. Una avenida que cuenta con monumentos, casas históricas y que actualmente es un punto de reunión del turismo y de las familias meridanas para caminar o probar un helado. El Paseo de Montejo se construyó para rememorar al fundador de Mérida, Francisco de Montejo y León, el Mozo, incluyendo la denominada prolongación del Paseo Montejo. Tiene una extensión mayor a 6 kilómetros, lo que la convierte en una de las vialidades más largas de la ciudad. Es una avenida que se extiende desde el barrio de Santa Ana, en el centro de la ciudad, hasta la salida a la carretera al Puerto de Progreso, Yucatán, incluyendo las prolongaciones realizadas en distintas épocas. A lo largo de la avenida se encuentran diversas casonas de estilo afrancesado neoclásico, entre ellas la Casa Vales, la Casa Peón de Regil, las Casas Cámara, la Casa del Minarete y la Quinta Montes Molina. También existen parques que destacan por su historia, arquitectura y significado, como el Parque de las Américas, fundado ya hace unos 75 años. La construcción del parque se inició en 1943 y concluyó en 1945, y fue el presidente Manuel Ávila Camacho quien lo inauguró la noche del 16 de septiembre de 1945. El parque abarca 4 manzanas. Fue diseñado por el arquitecto Manuel Amabilis, quien junto con su hijo del mismo nombre, conjugaron la riqueza artística de los mayas y el fuerte espíritu de unidad entre los americanos. El interior de la concha acústica tiene una especie de mural con motivos precolombinos, semejantes a los frescos hallados en Bonampak. Las columnas y pilares recrean bajorrelieves y tallas esculturales de referencias mayas que sugieren que se trata de músicos. Y como sabemos que revalorar el pasado nos brinda conocimientos y herramientas para seguir transformando Yucatán, contamos con diversos museos y sitios para poder interactuar con nuestra historia. Además de nuestra histórica capital, Mérida, conocida como la Ciudad Blanca, en el interior del estado, está el municipio de Izamal, conocido como la Ciudad de las Tres Culturas, ya que en su actual trazo arquitectónico conviven en perfecta armonía vestigios de la época prehispánica, construcciones del periodo colonial y edificios y servicios urbanos contemporáneos. En Izamal, que también ha sido catalogado como pueblo mágico, coexisten pirámides, casonas coloniales y modernos hoteles y restaurantes para quienes nos visitan. En su primer cuadro, puede uno visitar sus parques, plazas y dar un paseo en calesa. Asimismo, es característico de este lugar su convento franciscano y las fachadas de las casas pintadas de color amarillo. Al oriente de la entidad se encuentra Valladolid, famoso por sus cenotes, su gastronomía y su cultura. Se encuentra ubicada al oriente de Yucatán, a 169 kilómetros de Mérida. La ciudad fue fundada el 28 de mayo de 1543 por Francisco de Montejo, el sobrino.
se encontraba originalmente en la localidad maya de Chahuacjá. Otro detalle histórico es que en 1848, la ciudad y sus haciendas fueron invadidas por los indígenas mayas durante la Guerra de Castas, por lo que las familias afectadas tuvieron que emigrar a otras regiones. La ciudad fue recuperada meses más tarde por el gobierno yucateco. En 2012 fue incorporado en la lista de los pueblos mágicos de México, siendo el segundo en el estado de Yucatán después del nombramiento de Izamal. En este municipio son emblemáticos los barrios del centro, su mercado de artesanías y sus fiestas populares. Además, en nuestra joya de Oriente tuvo lugar la primera chispa de la Revolución Mexicana, por lo que recorrer sus calles, museos y templos es adentrarse en un fragmento importante de la historia peninsular y nacional. Ahora, si te acercas un poco más a la hoja, podrás apreciar que hay construcciones que destacan. Una de ellas es la zona arqueológica de Chichén Itzá, una maravilla histórica en la que Kukulcán desciende cada año desde lo más alto de las escaleras de su castillo. El nombre de esta antigua ciudad maya viene de las palabras mayas chi, boca, chen, pozo, itz, mago o brujo y ja, agua. El castillo o templo de Kukulcán cuenta con 4 escalinatas, cada una de ellas tiene 91 escalones. De esta forma, suman 364 y considerando la plataforma superior del templo, tenemos un total de 365 unidades que representan los días del Hab o calendario solar maya. En este majestuoso edificio, considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde el año de 1988, se registran cada año 2 equinoccios, el de primavera y verano, y 2 solsticios, el de otoño e invierno. El más conocido es el equinoccio de primavera, pues al iniciar esta estación del año, en el castillo de Chichén Itzá se genera un fenómeno de luz y sombra en el lado norte de la pirámide, que forma 7 triángulos isósceles en el costado del castillo. Estos triángulos asemejan el cuerpo de una serpiente, animal con la que se representaba a Kukulcán, una deidad de la mitología maya. Tiene semejanzas con Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, divinidad cuyo culto es uno de los más relevantes en Mesoamérica y que está relacionada con el viento y el agua. Ese fenómeno que refleja el conocimiento que acumularon los astrónomos y arquitectos mayas atrae año con año a miles de personas que llegan de todas partes del mundo para ser testigos presenciales del legado cultural de los antiguos mayas. Ahí también hay un juego de pelota, templos y plataformas que nos dan una excelente idea de cómo vivían hace muchísimos años los antiguos habitantes de esta tierra. Otra ciudad milenaria es Uxmal, donde antes vivían los itzáes, que también cuenta con su pirámide del adivino, su palacio del gobernador y su casa de las tortugas. Y más cerca de nuestra capital se encuentra Tzipilchaltún, un sitio arqueológico en el que hay un zacbé, un cenote a cielo abierto y el templo de las 7 muñecas. Ahí, en ese templo, cada año se registra un fenómeno de luz y sombra que anuncia el inicio de la primavera, y en este se puede observar cómo el sol posa justo en el centro de la construcción milenaria, hecho que, al igual que en el equinoccio de Chichén Itzá, atrae a miles de gentes que acuden a maravillarse del conocimiento que lograron acumular los antiguos pobladores de estas tierras. Estas y otras ciudades históricas son muestra de los conocimientos en arquitectura, matemáticas y astronomía de la cultura maya.
Pero también puedes encontrar evidencias del paso y legado de civilizaciones todavía más antiguas. Y las grutas del Oltún son sin duda un testimonio espectacular de ese pasado. Esas grutas, cuyo nombre en maya significa flor de piedra, son las más grandes y conocidas dentro del sistema de cavernas localizadas en la parte sur de Yucatán. Y al adentrarse en estas, a más de 60 metros de profundidad, encontrarás evidencia de la historia natural y cultural del área maya del norte en un periodo que abarca más de 10.000 años, desde el Pleistoceno hasta la época contemporánea. Las grutas están conformadas por una gran variedad de estalactitas y estalagmitas que a su vez generan muchas otras formaciones que por sus sugestivas y caprichosas formas, la imaginación popular las ha bautizado con peculiares nombres como la Catedral, la Galería del Cañón, la Mazorca de Maíz, el Cuarto de las Estalactitas, y también puedes ver una galería con su bóveda desplomada, por cuya cavidad descienden las raíces de los árboles y los rayos del sol. Quien se sumerge en este inframundo puede realizar un recorrido de casi 1 kilómetro de extensión por zonas en las que se han encontrado diversas piezas arqueológicas, cerámica, artefactos de piedra, conchas marinas, petroglifos correspondientes a la cultura maya en sus distintas etapas de desarrollo, y también se han hallado restos de fauna extinta, como huesos de mamut, bisonte y felino. También existen testimonios de que las grutas fueron utilizadas por los rebeldes mayas durante la Guerra de Castas para poner barricadas y refugiarse. Sin duda, la experiencia de caminar entre las miles de formaciones rocosas de las grutas del Oltún hace volar la imaginación y te aporta grandes conocimientos sobre las primeras formas de vida en los ecosistemas subterráneos de la península yucateca. En el estado, tenemos más de 370 kilómetros de litoral y 13 municipios costeros. Nuestras playas son importantes reservas sustentables, lugar de trabajo para las familias que se dedican a la pesca y atractivo turístico para quienes nos visitan. Uno de los puertos más importantes es Progreso, que se inauguró el 1 de julio de 1871 y que está ubicado a 36 kilómetros al norte de la capital yucateca. La localidad lleva por nombre oficial Progreso de Castro, llamado así en honor al primer promotor del puerto en 1884, Juan Miguel Castro. Es también Progreso un puerto turístico en pleno crecimiento. Operan actualmente cruceros grandes que por lo general se detienen en una escala durante 24 o 36 horas. Los pasajeros desembarcan en el puerto de altura y son llevados a visitar el puerto de Progreso, Mérida, Izamal o los sitios arqueológicos mayas de Chichén Itzá, Uxmal y Tzipilchaltún. Durante los meses de julio y agosto, las playas son muy visitadas por miles de turistas, sobre todo locales. Estos meses son los preferidos por las familias yucatecas para veranear en las playas, siendo el puerto de Progreso uno de los sitios predilectos. En esta tierra, tenemos claro que si tomamos algo de la naturaleza, hay que devolvérselo con creces. Así lo concibe el pueblo maya, y por eso cuidamos nuestros recursos naturales. En Yucatán, contamos con una amplia variedad de flora y fauna. Aquí, en nuestros cielos, están presentes casi la mitad de todas las especies de aves del país.
Además, contamos con los cenotes, cuerpos de agua a cielo abierto, semiabiertos y subterráneos, de alto valor ecológico, turístico y cultural. Pero Yucatán no solo tiene playas y cenotes, también es un sitio donde existen extensas zonas de manglares, que son ecosistemas considerados como una especie de transición entre el mar y la tierra. Un lugar con esas características es la Reserva de la Biosfera de Rialagartos, una localidad que se encuentra a unos 165 kilómetros al oriente del puerto de Progreso. Rialagartos es la intersección donde confluyen las aguas del Golfo de México y del Mar Caribe. La reserva se ha convertido en el lugar preferido de cientos de flamencos rosados, quienes han hecho del sitio el espacio perfecto para anidar y dar a luz a sus crías. Además, es posible encontrar gran cantidad de aves migratorias, cocodrilos, tortugas marinas y muchas otras especies de flora y fauna que prosperan en la zona, gracias a que es un área protegida. Fue denominada Reserva de la Biosfera el 21 de mayo de 1999 y tiene una extensión de más de 60,000 hectáreas que abarca los municipios de Riolagartos, San Felipe, Tizimín y colinda con la comunidad conocida como Las Coloradas. Debido a su gran riqueza natural, el ecoturismo se ha convertido, junto con la pesca, en una de sus principales actividades económicas. Continuamos nuestro recorrido por Yucatán, lleno de tanta riqueza cultural que armoniza con la naturaleza. Como Chichén Itzá, su nombre significa al borde del pozo de los Itzáes, ya que se construyó alrededor del cenote sagrado, el cual se creía era la entrada al inframundo. Por cierto, Itzáes significa los adivinos del agua. Este majestuoso recinto, reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad, brinda uno de los sucesos más emblemáticos del país y de la historia, pues la orientación de sus edificios en conjunto con el paso del sol crean maravillosas sombras que generan la pirámide de Kukulcán. Es el mayor atractivo dentro de Chichén Itzá. Tiene en su parte más alta un templo rectangular cuya suma de escalones para acceder a él dan como resultado 365, es decir, los mismos días del año. Lo que demuestra el gran nivel de conocimiento que los mayas poseían en temas de arquitectura y astronomía. Pues seguimos en Aprendiendo a Amar a México. Yucatán es también cuna de escritores fundamentales de la literatura nacional, como Antonio Mediz Bolio, quien nombró nuestro estado como la tierra del faisán y del venado, Emilio Abreu, autor de Canec, Juan García Ponce, Rosario Sansores y Sara Pot. Buena parte de nuestra producción literaria tiene una importante difusión en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, el encuentro cultural más importante de la península para celebrar la lectura y las manifestaciones artísticas. En nuestra pintura destacan nombres como el de Fernando García Ponce y el de Fernando Castro Pacheco, cuyos murales adornan nuestro Palacio de Gobierno con imágenes tan vivas que pareciera que uno puede tocar el enequén o que un jaguar está a punto de salirse de la pintura.
En la composición musical destacan nombres como el de Guti Cárdenas, Sergio Esquivel y Armando Manzanero, el yucateco más universal y autor de obras como Adoro, Somos novios, Contigo aprendí y Pero te extraño, canciones que han sido la música de fondo de incontables historias en todo México. Otro importante rasgo de nuestra identidad y sentido de pertenencia son las tradiciones y costumbres de nuestra gente. Aquí, en Yucatán, hace miles de años, tuvieron lugar los primeros partidos del juego de pelota, o como acá lo llamamos, Poc-Tapoc, una actividad deportiva que incluso se narra en el Popol Vuh, en la que dos hermanos, Hunahpu e Xbalanque, se enfrentan a los malos espíritus, a los señores del Xibalbá, para alejarlos del Mayab. Aún se pueden apreciar las construcciones del Poc-Tapoc en las ciudades milenarias de Chichén Itzá, Uxmal e incluso una representación moderna de esta actividad los viernes frente a la Catedral de Mérida. También frente al Palacio Municipal de Mérida se realiza cada lunes la tradicional vaquería, que durante años ha sido el escaparate del baile tradicional de Yucatán, que es la jarana. El término jarana incluye 3 elementos de los orígenes folclóricos del pueblo yucateco: una fiesta, un baile y un tipo de música. La famosa fiesta del pueblo es aquella realizada en fechas importantes para la comunidad, como por ejemplo la fiesta patronal o las vaquerías. El baile es una especie de zapateado de carácter predominantemente alegre. Se baila en parejas de hombre-mujer. La jarana actualmente es un patrimonio del pueblo yucateco. Las canciones son de dominio popular y su difusión por fines turísticos ha logrado que su tradición no se extinga. A pesar de que no existe una regla en la vestimenta para bailar jarana, generalmente las mujeres visten el típico hipil yucateco, o mejor aún, el terno de gala. Calzan zapatos blancos y se envuelven con un rebozo de Santa María. Por tradición, los hombres también deben vestir de mestizos, con pantalón de drill y guayabera de seda o lino, ambos de color blanco. Sobre la cabeza llevan un sombrero tejido, en los bolsillos un paliacate rojo y calzan alpargatas yucatecas o sandalia de tacón.
y el Día de Muertos, nuestro Hanal Pichan tiene un significado muy especial. El Hanal Pichan, o comida de las ánimas, es una tradición del pueblo maya que se lleva a cabo para recordar de una manera especial a los amigos y parientes que se adelantaron en el llamado viaje eterno. Es un acontecimiento especial para los deudos de los difuntos, pues saben que en estos días, del 31 de octubre al 2 de noviembre, las ánimas reciben permiso para visitar a sus familiares. El primer día se dedica a los niños y le llaman Ujanal Palal. El segundo día, 1 de noviembre, está dedicado a los adultos muertos y le llaman Ujanal Mukuch Winiko. Y el tercer día es el Ujanal Pichanoo, llamado en algunos lugares Misa Pichan, porque ese día se aplica una misa dedicada a las ánimas, por lo general en el cementerio de la población. La tradición incluye varios ritos, pero el principal consiste en poner una mesa que funciona como altar, alumbrada con velas de cera, debajo de los árboles del patio y cerca de las sepulturas de los familiares, donde se coloca comida típica de la temporada, atole nuevo, pibes o mukbipollos, jícamas, mandarinas, naranjas, shek, mezcla hecha con naranja, mandarina, jícama y otras frutas, así como chile molido, dulce de papaya, coco y pepita, tamales de xpelón, vaporcitos, balché, bebida embriagante que se hace con la corteza de un árbol que se llama así, pan dulce y jícaras de sabroso tanchucuá, atole que se fabrica con masa de maíz, cacao, pimienta y anís. Todo eso adornado con veladoras, flores, ramas de ruda y las fotografías de las personas fallecidas. El Día de los Niños Difuntos, el altar es decorado con un mantel bordado en tonos alegres, en el que se colocan además de los alimentos, dulces y juguetes, y se adorna con flores de Ixpujuk de tipo silvestre y color amarillo, Xtes en color rojo y virginias. Pero los niños y las niñas yucatecas no solo participan activamente en las tradiciones ancestrales de nuestro pueblo, sino que también muchos de ellos aún preservan la práctica de los llamados juegos tradicionales, los cuales se han aprendido y mantenido a lo largo ya de muchas generaciones. El tiraúle, el tinjoroch, el cazavenado, el trompo y la quimbomba son algunos de esos juegos tradicionales que aún forman parte de la vida cotidiana de nuestros municipios. Cada año, tanto en la capital yucateca como en el interior del estado, se realizan festivales y torneos de estos juegos, en donde los niños y niñas acuden con entusiasmo para mostrar las destrezas y habilidades adquiridas en la práctica de estas actividades recreativas que también forman parte de nuestra identidad cultural. En cada uno de nuestros municipios hay lugares y espacios para conocer. Haciendas que nos muestran las actividades económicas que se realizaban antes, como el cultivo y producción de nequén. Así como parques, plazas, iglesias y conventos que enriquecen la experiencia yucateca. Cada uno de estos elementos, cada una de las pirámides, de los platillos, de nuestras costumbres, es una pieza importante
que nos permite, una a una, armar el rompecabezas de nuestro estado. Y aunque estamos muy orgullosos de nuestra identidad mexicana, nuestros niños y niñas de origen maya también han aprendido a cantar el himno nacional en su lengua originaria, como una forma de preservarla y difundirla como parte esencial de su identidad y cultura. Si te das cuenta, la hoja ya no está en blanco. Aquí vivimos 2 millones de habitantes, con un sistema educativo integrado por más de 500,000 estudiantes de educación básica y media superior que han iniciado el ciclo escolar 2020-2021 en su modalidad a distancia. Los invitamos a que sigan aprendiendo desde casa y, sobre todo, los invitamos a que dejen de imaginar y vengan a esta tierra llena de luz y de colores. Una tierra que incluso, para quienes aquí vivimos, por momentos, nos parece un sueño llamado Yucatán.
Esta ciudad es Mérida, fundada en 1542 sobre los vestigios de una ciudad maya. Recorrer el centro puede ser un paseo de varios días. Los lugares que nos han sugerido por su representatividad son la iglesia del barrio de Santiago, construida en 1637, donde podían entrar españoles y mestizos. El barrio fue habitado por indígenas y gobernado por caciques. Y cada año, en la actualidad, se celebra al Santo Cristo de la Transfiguración. Otros de los barrios típicos de la ciudad son el barrio de la Ermita de Santa Isabel y el barrio de Santa Ana. Su templo tiene uno de los atrios barrocos más espléndidos de la ciudad. Pasear por el centro en las tardes y tomarse un sorbete o una champola es un paseo que no debemos dejar pasar. Uno puede subirse a una calesa con caballos para hacer un recorrido por la zona más emblemática de Mérida, el Paseo Montejo. A lo largo de la avenida podemos encontrar hermosas casas de la ciudad. Por ejemplo, las famosas Casas Gemelas. Estas casonas son de estilo francés y fueron construidas a principios del siglo XX por un arquitecto europeo de apellido Umdenstock. Y no vamos a llegar a Mérida y olvidarnos de la comida, una de mis preferidas. Así que fuimos a probar los papazules, la cochinita pibil, los panuchos y la sopa de lima. Después de visitar el centro de Mérida, les propongo un paseo a la zona arqueológica Xivilchaltún. Xivilchaltún fue uno de los centros urbanos más grandes e importantes del norte de la península y una de las ciudades más antiguas. Al parecer, hubo más de 8,000 estructuras arquitectónicas, pero debido a que está prácticamente en la ciudad, muy pocas se han excavado. Al terminar el recorrido, cansados y acalorados, hay que ir al cenote Xlacá, que en maya significa pueblo viejo, y meterse al agua fresca o tumbarse en la orilla a disfrutar de la sombra de los árboles. Y para terminar el día, podemos ir a Progreso, a comer un pescado y mariscos en uno de sus muchos restaurantes y ver caer la noche en el muelle o caminando por la playa. Para llegar a los cenotes hay que recorrer un sacbé, un camino blanco como los que hacían los mayas, que está surcado por una vía como las de otras haciendas. De esta manera se recorren los cenotes más importantes de la zona: Chelentún, Chaxinic, Che y Bolonchojol. La península de Yucatán tiene un suelo poroso de roca caliza, que no retiene el agua. Por eso no hay ríos ni lagos en toda su superficie. Solo las salidas de su suelo cavernoso, los cenotes. Estos fabulosos depósitos de agua, que fueron inundados en la última glaciación, se convirtieron en el principal surtidor de agua dulce de la región. En Yucatán se conocen más de 2,500 cenotes, aunque pueden existir muchos más. El cenote de Chelentún es ocupado por muchos instructores para entrenar, ya que en su mayoría es una caverna. Tiene una profundidad máxima de 18 metros con una temperatura de 26 grados. Es también el más accesible para los que lo visitan solo como paseo. El cenote Chaxinic-Che, nombre que significa hogar de la hormiga roja, es considerado uno de los mejores en el estado para el buceo en cuevas. Tiene una vista realmente impresionante por las estalactitas del techo de la caverna. Bolom Chojol significa 9 hoyos de ratón. Este es el tercer cenote de nuestro recorrido. Para llegar, hay que bajar una escalera formada por rieles de troc. Este cenote es el más fotografiado y para muchos es el más bonito del estado. El agua es azul y tiene una formación de estalactitas en medio del cenote. Una vista sin duda inigualable. Nos encontramos en este momento en el cenote Jubicú, que está localizado al norte de la ciudad de Valladolid, una ciudad antigua colonial de Yucatán, como a una media hora entre lo que es la zona arqueológica de Ekbalam. Este cenote, como se pudiese llamar en la lengua castellana o española, en la lengua maya es Sonohuot.
o asociado con las fuerzas cósmicas y cosmogónicas de la civilización maya, se le conoce como Xibalbá, o sea, las fuerzas que reinan en la oscuridad, ya que estos cenotes, en término español, representan el inframundo, toda la cosmovisión del hombre maya en donde descansan los dioses. Estos lugares se asocian con rituales. Desde la época de la civilización maya los utilizaban para generar fuerzas cósmicas, para renovarse, para entrar en una relación, en una cosmovisión con las fuerzas de la creación del universo, con los dioses. Y esto al maya fue muy elemental, porque gracias a esto logró inspirarse y hacer una gran cultura de ella. Sin embargo, también estos lugares científicamente han aportado un laboratorio de información muy extenso a lo que es la formación de la península de Yucatán. Aparte de que es un atractivo turístico y es fascinante al quien lo visita, porque cuando sale o se bañan en estas aguas en un día caluroso, sale uno regenerado completamente con muchas energías. Estos son lugares muy importantes del medio ambiente que nosotros como sociedad, como humanos, tenemos que conservar. Es una responsabilidad que tenemos muy grande, porque son sistemas acuíferos de agua dulce que nos surten de la vida. Eso fue algo que valoraban las culturas antiguas, la vida, el agua. Y por el agua se formaron y se asentaron culturas. Entonces ahora, hoy en día, es una responsabilidad para nosotros disfrutarlo, pero también conservarlo, porque son fuentes que se pueden agotar en un momento dado y que nos dan agua dulce para mantenernos vivos. Las haciendas tienen una vital importancia en la historia de Yucatán, tanto que el estado está salpicado de haciendas, algunas funcionando y otras en ruinas. Estos edificios se encontraban alrededor de los pueblos. Eran la principal forma de organización de los trabajos rurales y la manera en la que los españoles conquistadores le dieron forma a la sociedad colonial. Hoy están siendo restauradas y muchas se han convertido en hoteles o centros recreativos. En la carretera entre Mérida y Progreso, a escasos 5 kilómetros de la ciudad, se encuentra la hacienda de Xcanatún, una hacienda enequenera del siglo XVIII que ha sido transformada en un lujoso hotel con jardines y un restaurante famoso por la comida, típica y contemporánea a la vez. En Mérida encontramos otra hacienda convertida en hotel, la hacienda Misné, que combina tradiciones con hotelería moderna. Otro hermoso sitio para pasar unos días de relajación. La Hacienda Santa Rosa de Lima es un edificio totalmente restaurado con grandes techos de 7 metros de alto. Es un hotel que cuenta con hamacas para la gente que desea vivir la experiencia de dormir como se hace en Yucatán. La Hacienda de Petac fue construida en el siglo XVII. Se encuentra a media hora del aeropuerto de Mérida, a las afueras de la Reserva Ecológica Cuxtal. Para terminar el recorrido, vamos a Ochil, una hacienda encantadora que cuenta con los servicios de un hotel de primera, además de un museo con fotografías de su historia y restauración. Empecemos nuestro recorrido en Mama, un típico pueblo yucateco cuyo centro alberga el convento franciscano, la iglesia de la Asunción y la capilla de la Santa Cruz. El siguiente pueblo a visitar es Teabo. Aquí se encuentra un monumento del siglo XVII, el exconvento de San Pedro y San Pablo, su hermoso retablo y su capilla de indios. Cerca de Teabo está Maní. Aquí se encuentra el exconvento de San Miguel Arcángel, grandiosa construcción del siglo XVI. En este lugar estuvo Fray Diego de Landa, el inquisidor que mandó quemar códices invaluables. Después, arrepentido por el acto irracional,
se dedicó a rescatar lo que pudo de la historia y cultura maya precolombina. En Tecoj, no dejen de visitar la iglesia y el exconvento dedicado a la Virgen de la Asunción. Están construidas sobre la base de una pirámide maya con increíbles piedras labradas, un majestuoso altar y muchísimas pinturas. Muna es otro típico pueblo yucateco, donde se encuentra el templo y el exconvento de la Asunción, construidos en el siglo XVII. Terminamos el recorrido cerca de Mérida, en el pueblo de Humán, donde podemos ver el exconvento de San Francisco, construido también en el siglo XVI. Pues bien, es hora de irnos y decirle adiós al pequeño pero grandioso estado de Yucatán y sus emblemáticas estructuras de gran valor cultural. Acompáñennos a descubrir otros estados asombrosos de nuestro país, aquí en Aprendiendo a Amar a México. Para conocer más del tema, puedes consultar algún libro en tu casa o en internet. Lee con paciencia y pide ayuda a un adulto si algo no entiendes o aún no lees, o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.